Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta que es la última charla del año. Después de un largo proceso de, creo que llevamos 37 o 38 charlas. Estamos muy contentos con esta experiencia, lo que se ha logrado, las cosas que hemos difundido. Les voy a contar un poco. O sea, hemos llegado a, no sé, unos 600, 1000 visitantes. Tenemos 230 personas inscritas en las charlas que se van rotando. Y ahora último, siempre las cosas se saben tarde, se unieron unos bolivianos, pero llegamos a Australia, a Inglaterra, a Estados Unidos en algún momento, y ahora hay unos chicos bolivianos y Argentina. Así que estamos muy contentos. La dirección del instituto, Miguel, está muy feliz con esta experiencia. Y en esta última oportunidad tenemos invitada a Francisca, que es una vestuarista, diseñadora, que cayó por alguna razón al cine, ahí nos irá a contar, y voy a leer un poco. Francisca Román estudió diseño teatral en la Universidad de Chile. Trabajó en teatro realizando vestuario y escenografía. Su formación en el diseño de vestuario audiovisual ha sido a través de la práctica. Tiene más de 15 años desempeñándose en este oficio. Su escuela, en esos primeros años de asistente, fueron trabajos con Machuca, Fuga, El Cabel Negro, una película, creo que es sueca, sobre Sí. nuestro Schindler, que salvó Mm. mucha gente en la época de la dictadura. Es una película muy, muy interesante. Después comenzó a ejercer el diseño de autor con películas como La Nana, No, Jesús, y en series de televisión como Dignidad, Ecos del Desierto, Maren and Mike. Interesante esa película sobre un torturador y un agente de la CIA. ¿Cómo se llamaba? Mariana Callejas y Michael Townley. Michael Townley. Ahí está. Sí. Los 80, ¿tuviste en todo el proceso de los 80? Estuve los 3 primeros años, de ahí me fui, renuncié un poco a la continuidad y volví, y me invitaron a cerrar el proyecto. Para la Ah, perfecto. séptima volví. Ah, perfecto. Sí. Desde hace 2 años se desempeña como docente. Hoy realiza el taller de dirección de arte y diseño de vestuario para el ICI de la Universidad de Chile. Su relación con el vestuario principalmente ha sido contar historias que aporten a nuestra memoria país y dejar un registro que pueda reparar y enseñar. Tú le pusiste a tu charla, Fran, y me gustaría tal vez Ujú. partir con eso, contar una historia a través del vestuario. Cuéntanos un poco, partamos con eso. ¿Cómo visualizas, cómo ves esto de, explícame un poco, qué es esto de contar una historia a través del vestuario? ¿A qué te refieres? Eh, ya vamos a partir por la parte más, como por el final. Sí, porque, bueno, hay el título, lo que quiero decir, bueno, acá estoy invitada como por el oficio del diseño de vestuario, ¿cierto? Entonces, algo capital para entender qué es el diseño de vestuario es entender que los que ejercemos este oficio o profesión, yo le llamo oficio más que nada, tiene que ver con la creación de personajes, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo principal. Por una parte, a veces cuando uno no sabe, sobre todo yo cuando empecé a trabajar en esto, yo pensaba que solo era ropa, que había que comprar y conseguir o diseñar las prendas que iban a usar los actores, y que de eso se trataba. De alguna medida, esa es como, en la práctica, eso es lo que uno hace. Pero para poder llegar a eso, tú tienes que antes hacer todo un trabajo que tiene que ver con la creación de personaje, y eso es una etapa en que uno tiene que investigar, uno tiene que estudiar, tienes que leer mucho, tienes que ver muchas referencias, tienes que, por ejemplo, bueno, todo proyecto tiene un director, entonces tienes que preguntarle al director cómo se le ocurrió este guión. Todos los proyectos visuales, ¿cierto? Parten por un texto escrito, un guión que tiene los diálogos, los personajes, sale la información de las locaciones, la época. Lo sabemos, yo creo que acá todos sabemos de lo que me refiero. Entonces, uno como el vestuario, diseñador de vestuario, tienes que leer atentamente siempre, siempre hay que leer 1 o 2 veces mínimo, y ahí uno va entendiendo, vas conociendo los personajes. Esos personajes, antes de saber qué ropa o zapatos tiene,
hay que hacer una gran investigación de poder como llenar ese, hay vacíos que existen. ¿Ah? Hay diálogos, pero todavía no sabemos cómo lucen, cuál va a ser el casting, cuánto miden, cómo su cuerpo, el personaje, qué siente, qué piensa. En el fondo es como es crear vida. Uno entre que inventar y sacarle la información al director, preguntarle al actor cómo va a trabajar su personaje, y con mucha información de varias partes, uno tiene la capacidad de ahí de poder diseñar. Y eso de Ujú. diseñar, ese diseño es con referencias, uno dibuja, puedes bocetear, a veces te toca pintar con acuarela o solamente referencias digitales, por así decirlo, uno se mete ahí a- eh, cualquier página sirve hoy en día, depende de lo que estás buscando, o vas buscando referencias de acuerdo a pinturas o a otras películas o a otras series. Y después de eso, ahí uno va a lo que la gran mayoría de las personas piensa que solo es, que es comprar ropa. Cuando uno tiene todo ese trabajo ya hecho, ahí yo voy a comprar la prenda, cada cosa. ¿Y cuánto tiempo te demoráis más o menos en ese trabajo, en ese diseño, en esa preparación? Porque en el fondo es como que, ¿cómo partes? ¿Lees el guión? ¿Lo decías de alguna forma? Y Claro, cuando... ¿Mm? dale, dale, dale. Sí, perdón, te interrumpí, pero así como cómo uno empieza, ¿cierto? Claro, en el fondo, porque tú lees el guión y además conoces al director y eventualmente conoces las películas que ha hecho antes. Ahora te puedes enfrentar a un director que es su ópera prima y a lo mejor ahí Claro. tienes que conversar mucho más con él, pero si hay un director, le vaya a cachar la mano, le vaya a entender un poco la mano y qué género ha trabajado y cuál es más o menos su línea, ¿no? Y claro, y Sí, en ese sentido, ¿cómo lees el guión? ¿Qué es lo que buscas cuando lees el guión? sí. Ya. Oye, interesante tu pregunta, porque a mí me ha pasado trabajar con directores que tienen ópera prima. Y otros que no, que tienen ya tienen un currículum grande, y la verdad que es súper importante, es bien distinto el approach. Bueno, de eso voy a hablar. Em, Voy a partir por cuál es el proceso. Así básicamente es cuando uno genera, y da lo mismo, sea para un comercial, bueno, publicidad no lo voy a meter tanto, pero más que nada en ficción, Mejor, películas, mejor. serie, sí, películas, serie, incluso videoclip, cortometraje, mediometraje, y voy a meter también un poco el documental ficción, cuando hay documental que tiene también creación de ficción. Todos esos los que yo le nombré, en general, el proceso sería este, que es prácticamente el mismo, que es que a uno le entregan un guión, ¿cierto? Y primero hay que leerlo, ¿cierto? En esa primera lectura, generalmente, no solo me pasa a mí como diseñadora de vestuario, sino que al director de arte, al utilero, al ambientador, al vestuarista, al gráfico, como todos esos elementos del arte. Voy a solamente remitirme al departamento de arte. En las primeras lecturas uno va rayando el guión, va rayando lo que uno considera importante. No necesariamente cuando dice, por ejemplo, y se pone un chaleco azul, sino, por ejemplo, la locación desierto, o por ejemplo, está lloviendo, o X cosas que uno sabe, empieza a saber que va a ser importante y capital para poder ver a qué nos estamos enfrentando, de qué se trata el proyecto. Entonces, la primera lectura hay mucha escritura, hay que escribir, mientras uno lee todas las preguntas, vas escribiendo preguntas, inmediatamente uno al tiro se hace una lista de personajes, vas anotando todos los personajes, así como un locacionista, por ejemplo, puede empezar a anotar todas las locaciones que salen escritas en vestuario, ideal, los personajes, los extras, y toda la información que uno pueda como extraer en un listado. Después, generalmente, uno tiene una reunión con todo el equipo, ¿cierto? El productor nos convoca a una mesa donde están todas las cabezas de equipo y se hace una lectura presencial, y vamos leyendo y vamos todos emitiendo preguntas, sugerencias. Es una oportunidad muy importante para sacar como las primeras impresiones y conocer al director de arte, el director de foto, el director. Después de eso, generalmente uno puede tener unos días o inclusive una semana de trabajar sin equipo, sin mis asistentes, en donde yo tengo la oportunidad de poder investigar lo más rápido posible, leer y permitirme, en el fondo, inspirar. Hay un periodo de inspiración inicial.
Eso me va a llevar a tener como una idea más o menos de qué se trata el proyecto y de ahí yo voy a poder como volver a preguntar al director de arte, ciertas líneas para dónde va el proyecto. Por ejemplo, este proyecto ya sabemos que es un drama, pero ¿hay alguna idea de paleta color? O por ejemplo, ¿sabemos cuál es el casting o cuáles son las locaciones? Empiezas como a pedir información, ¿ya? Y ahí tú tienes un periodo que lo tienes que como organizar junto a tu equipo, junto al productor, ver en la calendarización, cuánto tiempo tengo yo desde que ya hicimos la primera lectura hasta que empezamos el rodaje. Ese tiempo de A a B es el que yo tengo que saber cómo parcelar y administrar. Ese periodo se llama un diseño de producción. El concepto de diseño de producción no es solo aplicable a producción, sino que en el fondo también tiene que aplicarlo cada uno de los cabezas de todos los equipos. En vestuario yo también lo aplico y lo enseño, bueno, yo hago clases a una universidad, también le digo a los chicos, futuros colegas, que si se dedican al vestuario y les toca hacer jefatura, no tiene que aplicar ese concepto para poder administrar cuánto tiempo tengo entonces de el rodaje, de aquí cuánto tengo para entonces hacer la prueba de vestuario, entonces según la cantidad de personajes, etcétera, de ahí cuánto tiempo tengo para producir y después cuánto tiempo me queda desde que me llamaron, en un periodo muy corto generalmente, para investigar, referenciar, diseñar, hacer desgloses y hacer una bajada de presupuesto y organizar. Entonces hay un periodo en que uno tiene que como calendarizar, como todos, como el productor, como el asistente de dirección, vestuario también calendariza. Y ahí se pone de acuerdo con los otros departamentos para no toparse. Después de eso que está todo claro, yo llamo, veo cuántos asistentes tengo, me armo de mi equipo y empieza una carrera generalmente en audiovisual, siempre es contra el tiempo, no hay mucho tiempo para hacer esto, entonces con el equipo vamos investigando, referenciando y después se muestra las referencias al director de arte, se corrige, se ajusta, están todos de acuerdo y de ahí cuando dicen sí, está perfecto, uno pide, si es que ya no te lo entregaron, cuál es el casting, las tallas de los actores, eh, el dinero y sales a producir. Vas produciendo, vas comprando las cosas, ¿ya? Con las referencias siempre en la mano. A veces antes, cuando no estaba toda esta era digital, por ejemplo en Machuca, ese fue mi primer proyecto como asistente, imagínense que no había esto de Flickr, no había Instagram, no había Facebook, o sea, y no habían cámaras digitales. Extraño, pero sí, me tocó ver ese proceso. Entonces, las referencias eran recortes de revistas, eran dibujos de mi jefa, eran álbumes de fotos, era una recopilación de cosas que después ella las fotocopió y armó una Biblia, que eran, y con la Biblia ella iba, para donde íbamos, iba con eso en el bolso. Entonces a veces yo me acuerdo de revisarla para poder, porque era mi primer proyecto, no estaba educada en la memoria visual todavía, y poder después irme a producir y no equivocarme. Después, claro, las pruebas de vestuario, inclusive uno hoy día saca fotos con el celular para la prueba de vestuario. Y antes no, pues tú tenías que sacar fotos. Yo me acuerdo estar sacando las fotos ahí con cámara análoga, ir a revelar la plaza de armas, cruzar los dedos que por favor salga bien no esté develada la foto, y ya llegar a la productora y con los directores y ahí y ellos veían la prueba de vestuario y decidían. Oye, Entonces, disculpa que te interrumpa, una sí, pregunta. sí, no. ¿Qué pasa cuando, generalmente, cuál ha sido tu experiencia con los directores? ¿Te ha tocado directores que saben un poco cómo quieren que luzcan sus personajes? O, te lo No. digo porque, por ejemplo, en el caso mío, la referencia tiene que ser con la experiencia que yo he tenido, yo he hecho 2 películas, pero yo era súper obsesivo, yo tenía clarísimo cómo quería que se vieran mis personajes. ¿Te ha tocado directores que tienen esa noción o de repente los tipos como que no saben y esperan que tú les propongas? ¿Cuál es lo que tú Sí, prefieres ahí? pasan esas dos cosas. Pasa eso y también un punto medio que tienen una noción, pero también te dejan súper claro que tampoco están tan seguros de esa noción.
Me ha pasado los dos extremos. De hecho, no me puedo acordar bien, qué lata que no me y mejor que no me acuerde, porque si no. Pero sí, me ha pasado que no, que lo que más puede ser es que los directores sí tienen, si no saben bien cómo lucen, al menos saben el casting. Y si no tienen el casting, saben cómo podrían lucir. Entonces hay referentes de actores, hay referentes de cara, de rostro, de corporalidad. Entonces, pero también a veces pasa que no hay tanta noción. En cambio, hay otros que sí, que tienen el casting hace mucho tiempo ya clarísimo, está todo listo el casting, hay referencia. A mí incluso han habido veces en que hablo con ciertos directores que tienen referencias de vestuario. Pocas veces me ha pasado eso, quizás como quizás lo que te pasó a ti, Ricardo, que si sabías perfecto cómo tienen que lucir. Em, entonces ahí uno recibe esa información y tienes que hacer una interpretación también. Y otras veces no, tienen nociones del casting, pero inclusive el casting hay que ser, no es como ellos, hay que hacer una transformación de pelo, les piden, a mí me ha pasado, te piden que esta persona que está muy flaca hay que hacerla más corpulenta, pero no hay tiempo para que se meta a un gimnasio, entonces tengo que inventarle como un traje corporal donde le puse como musculatura, entonces pasa de todo en ese aspecto. Oye, mira, te lo digo en el sentido por ejemplo, mi primera película, Negocio Redondo, yo quería trabajar, tenía de referencia en mi cabeza Los Santos Inocentes, una película que tenía una característica naturalista o realista en el fondo. Entonces yo tuvimos una semana antes de que partiera el rodaje y me fui con el equipo de arte y yo salía a pasear, partimos en Cunco, porque esta es una película que ocurre en el sur de Chile, y yo salía a la calle y le decía, mira, ese señor que viene ahí, así quiero que se vea esta persona. O esa señora de allá, mírale el pelo, mira cómo tiene cortado el pelo. O mira cómo combina los colores. Esas cosas hacía yo. Como que yo quería que la gente se confundiera, que no viéramos actores, viéramos casi a personajes de verdad. Ese en Claro, el caso de una cosa más natural, ¿no? tú buscabas una, sí, o sea, bien naturalista en el fondo tu referente, directos de la realidad. Y ahí tú buscabas una esencia. También como eso es importante, lo que dices tú del personaje. Cuando uno logra, igual eso no solo depende de vestuario, depende de pelo, maquillaje, que es la caracterización, vestuario y el trabajo del actor y el trabajo del director, porque hay, yo creo que a todos quizás hemos visto a veces un actor en una película increíble y después ese mismo actor en otra película pésimo. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si es tan talentoso o talentosa. Y es que uno dice, ah, ahí es donde uno dice que importante es la dirección de actores. Y que a veces eso puede si no es mala, o sea, si no es buena, puede echar a perder todo el trabajo de los demás, por así Ah, decirlo. Entonces, mira, acá hay una pregunta súper interesante dale, de léela, Joendris de Joe que Hendry. dice, para los simples mortales que aún estudiamos audiovisual. ¿Cuál es? Yo creo que nadie termina de estudiar igual audiovisual. O sea, yo egresé hace mucho tiempo, pero cada vez, yo creo que a ti te ha pasado, Ricardo, o quizás algunos de los que están acá, cada proyecto que uno se involucra, al menos a mí me pasa que uno parte de cero, porque aunque incluso te topes con el mismo director, nunca trabajas con el mismo guión. Entonces, imagínate que los guiones el papel aguanta todo, pero de eso pasarlo a crear de la nada es realmente empezar de cero, entonces nunca vamos a terminar de estudiar y de sentir nervio también. Dice, ¿cuál sería la mejor manera o tips de conseguir vestuarios específicos para el desarrollo de nuestros proyectos de la U, aparte de usar el vestuario propio? Bueno, lo importante que siempre digo para los diseñadores de vestuario o cualquiera de arte es como necesito conocer lo que busco, ¿ya? Para poder encontrarlo. Entonces, súper importante antes, si me permites contestar esto, es elaborar una buena propuesta de diseño, una buena propuesta de personaje. A veces, cuando uno está produciendo y sientes que puede ser cualquier cosa, es una señal de que
no está muy claro cuál es el diseño de vestuario, o sea, cuál es perdón, cuál es de cómo es el personaje. Em, y la manera de tenerlo claro es desde que uno hace un estudio, puedes escribir la biografía del personaje, incluso en este guión, esta historia donde están planteados tus personajes, quiénes fueron antes, dónde viven, qué sienten, por qué hacen lo que dice el guión, qué les pasó, cuál es su personalidad. Eso se llama sacarles, elaborar la tridimensionalidad. Saber todos los aspectos, así como un ser humano, como tú o yo, cuáles son nuestros aspectos, cuál es nuestra personalidad, lo que creemos, cómo lo lucimos, cuál es nuestro físico. Todos esos detalles van a poder ser mucho más fácil con eso, poder referenciar. Es bueno armarse de 3 imágenes o 4, como dice Ricardo, quizá hay un vecino o alguien uno en la calle y le saca una foto, que a mí también me ha pasado que he tenido que referenciar sacando fotos a una persona que yo sé que está en tal parte, le saco la foto y ese es mi referente. eh, y tiene esa imagen. Con esa imagen entonces, como primer paso, ¿ya? Y segundo, eso también involucra en los colores, saber que ya este personaje es se viste negro, pero no es negro solamente, tiene una paleta gris, le gusta el metal, entonces está lleno de cadenas, tiene que ser de plata, no pueden ser doradas. ¿Sí? Como que uno va acotando el mono, por así decirlo. Entonces, cuando eso está muy claro, es muy fácil entonces decir, perfecto, sabemos esto y todos van a saber en el fondo, oye, yo tengo esto otro y esto es lo que nos falta. Y eso que nos falta, que eso de usar el vestuario propio, lo uso hasta yo con todos los actores. O sea, hay veces que los proyectos, o sea, la otra vez, por ejemplo, me pasó con Pancho Melo en una serie que se llama La Cacería, en donde él, de Sabatini, en donde él era un detective. Y Pancho Melo, ustedes lo conocen, gigante, gigante, altísimo, y tiene un zapato que no existe en Chile, calza como 47. Entonces, y la producción no tenía tantas lucas. Entonces la prueba de vestuario, él, como sabíamos perfecto, yo llevé unos zapatos, pero justo los probamos y no eran tantos. Y él dijo, oye, ¿y qué tal mis botines? Y se puso los botines y era, no, esos son. Y yo, pucha, ¿dónde te los compraste? Dime cuánto costaron para ver si los puedo producir. Me dijo, no, yo los pongo, después la producción me los paga. Entonces, claro, a veces pasa que todos ponen de sí mismo, eso está bien y está súper bueno. Y para los vestuaristas es perfecto que todos pongan de sí para eso. Y si no, uno busca, por ejemplo, la ropa usada. O le preguntas a gente conocida, oye, tú que, no sé, tiene un personaje que es metalero. Y en vez de ir a comprar las cosas al Eurocentro y que son nuevas, necesitamos que sea gastado, oye, yo conozco a alguien y le preguntáis y le riendas a veces te lo prestan y calza justo en la talla, conseguir cosas, eso está perfecto. También ir a las ferias se ocupa mucho, ir a la ropa usada. En última instancia, cuando las lucas lo permiten y es necesario, ir al mall. Necesitamos un oficinista impecable. Me conseguí todos, pero la camisa tiene que ser impecable ya y se va a comprar al mall. Y hay también rentals de vestuario en Chile, en Santiago, rentals en TVN. En TVN existe, uno averigua y en la página y te pueden comunicar con el rental de vestuario. Que ahí tienen todo un procedimiento, ahí sí, seguro vas a llamar, te vas a enterar. Y hay otros rental de personas, de otras vestuaristas que se han dedicado llevan tanto tiempo que han acumulado vestuario y eso lo ocupan para sus propios trabajos y lo arriendan. Si quieres, mira, yo voy a dejar mi mail porque igual si estás como alguno de ustedes necesita como ese dato de a quiénes, según qué, Francisca Romantoro, me escriben y yo les puedo dar esos datos sin ningún problema. Oye, Ahora, mira, perdona, hay una sí, cosa que a lo mejor puede ayudarle a Joendris. Joendris está haciendo, ¿Mm? yo no soy su profesor guía en este caso, porque él está en el magíster y yo no hago clases en el magíster, pero conozco su historia. Dime si me equivoco, Joendris. Es la historia que tiene que ver con el bullying. Y había una chica que le hacen bullying en el colegio, ¿no? Que está ahí atrás de su foto, aparece la chica. Mm, Y ahí me surge la duda hoy día,
cuando tú dices lo que estás hablando, y las chicas tenían un uniforme, entonces eran todas iguales en el colegio. Pero a lo mejor habría que haber pensado, esto lo pregunto, no sé, yo voy a decir, que algo tenía esa chica diferente en su forma, en sus, ¿cómo se dicen estas cosas que se ponen aparte del vestuario? ¿Cómo se llama? Accesorios, no sé, pues Accesorios, elementos, ¿no? accesorios es la palabra. A lo mejor podría haber indagado en accesorios que hubieran definido la personalidad de esa chica que la hace que hubiera sido molestada por el resto de sus compañeras. No sé si estoy bien o estoy mal en lo que digo yo, Henry. No, sí, esa parte del colegio está bien definida. Es decir, el motivo por el cual la molestan es simple, porque ella decide defender a las personas que le hacen bullying. Y entonces todos los cañones entonces se enfilan hacia ella. Pero más bien el tema del vestuario tiene que ver con la parte de la pijamada, profe. Porque mis personajes tienen, como bien dice la Francisca, tienen características determinadas que son algunas más agresivas que otras. Y, por ejemplo, pretendemos hacerlo a través de la asociación de los pijamas estos que son como enterizos de animales y en dependencia de su personalidad vamos a vestirlo de esa manera, por ejemplo. ¿Ve? Pero la pregunta esta no va orientada específicamente al proyecto este, sino a otro que ya estoy trabajando, profe, que es es una adaptación de un cuento de Óscar Castro. Y entonces ya estoy pensando en que voy a trabajar el vestuario de época. ¿Ve? Ah, Y ya. ¿Y por eso es que estoy preguntando. qué época? Es que no sé cómo definirlo acá en Chile, que es la campiña. Época, la campiña. No, pero espérate, pero época se refiere a cuándo ocurrió la historia, el año 50, el 60. 70. Pata elefante. Bueno, yo creo que ahí vas a Los tener patelefantes que, yo creo que no son de los 70. por ¿Sí? supuesto que son de los 70. Los 70. ¿De los 70 o de los 60? No, 70. 70, ¿70? 70. Ah. Sí, absolutamente. Pero, bueno, ahí por eso es lo que yo les comentaba en un principio, que hay que estudiar mucho, estudiar mucho. No solo es buscar imágenes, sino que, por ejemplo, y perdona, así como para poder lanzarme un poquito y desarrollar el tema a propósito de tu proyecto. El año 70, ¿en qué localidad? ¿Dónde ocurre Rural. la historia? Ya Rural. es rural. ¿Y en qué lugar del planeta ocurre eso? Chile. ¿En Chile rural, sur o norte? No, centro. ¿Centro? ¿Y en qué época del año ocurre? Es verano. Ya, es O verano. sea, la época de verano, claro. Ya, bueno, si se fijan ahora todos que estamos acá, eso es como lo primero que cuando uno lee un guión es como las primeras preguntas que uno se tiene que hacer como diseñador de vestuario. El clima fundamental, la geografía y la época. Ahora, por ejemplo, yo que me ha tocado estudiar harto de la época de los 70 en Chile, si es rural, ¿y es qué año específico? ¿O entre qué años? Del 71 al 75 más o menos. No Ya, pienso que bueno, sea finales de los... Por ejemplo, no lo ubico en los finales de los 70. ya, interesante eso, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes quizás saben, o a veces uno ya tiene cierta noción de que se dan cuenta que esa es la moda acá en estas latitudes, tiene un desfase de un año según la moda que ocurre en Europa y en el mundo en el fondo, ¿cierto? Siempre aquí hay como un desfase, hay uno que va más adelantado y qué sé yo. Eso pasa con la moda, ahí esperamos en el tema de la moda. Cuando se habla de época, es importante qué elementos son los que determinan, por ejemplo, que sea 70 y no sea 60. O sea, ¿qué elementos son? Por ejemplo, hay tres cosas. Uno es el pelo, ¿cierto? En los años, por así decirlo, un 80 es distinto a un 70 en el pelo, sobre todo en las mujeres. O, por ejemplo, en los 70, que yo creo que acá, bueno, vea a nuestro colega Jorge Larrea, quizás se acuerda de esa época, las chuletas, ¿cierto? Como harta patilla, la De los patilla, 80, la araña aquí en la cabeza de las mujeres. claro, los 80, claro, o el escarmenado, eso es
cosas de la silueta, esas son siluetas de época. Y pasando a la ropa, que es la segunda cosa, es, por ejemplo, claro, los años 80, ¿cierto? Hombreras, ropa ancha. En los 70, en cambio, era lo que dice Ricardo, la pata elefante, el pantalón no es recto, o como ahora, la silueta ahora, todos ocupan pantalón apretado a la pierna, y eso hace una silueta como apretada. En los 70 era apretada y después generalmente como que el pantalón se ensanchaba y exageradamente a veces era, depende de la clase social y donde estábamos, así, bien campana. Acuérdense de Sandro, por ejemplo, que es un cantante latinoamericano, eso. Acuérdense, o por ejemplo Caselli, como los shorts ultra cortos, las poleras muy apretadas, el bigote, el pelo así grande, frondoso y las patillas, ícono 70. Pero en tu proyecto particular, Joendis, si es campo, principio de los 70, Chile, ahí lo que pasa es que no es lo mismo la moda en la ciudad que en el campo. Generalmente pasa entonces que, por ejemplo, en tu proyecto quizás estos personajes de campo puede ser que sí tengan alguna silueta, tienen una silueta mixta. Si tú quieres hacer algo realista, quieres como ir muy al callo de cómo realmente se vestían en esa época, tienes que investigar mucho de fotografía. En Flickr, ahí lo vas a escribir. Ahí tú pones, no sé, campo, no sé, San Fernando 1975 y capaz que salgan ahí, o cumpleaños mamá 1970, campo, van a salir como muchas fotos. Entonces, lo que va a pasar es que si fuera clase social alta, puede ser que esté muy al pie de la moda. Entonces, tú puedes investigar la revista Paula, por ejemplo, o te metes a la moda de esa época y realmente puedes como pensar que tus personajes son muy a la moda porque tienen la adquisición o sea, tienen el nivel socioeconómico para eso y eso es lo que pasaba. En cambio, en el campo, la gente en esa época sobre todo heredaba mucho la ropa. Entonces puede ser que muchos de tus personajes tengan un desfase de moda entre el finales del 60 y 70. Entonces van a tener un look un poco más sesentero que setentero, ¿se entiende? Por eso también no me los imaginaba con pata elefante y cosas así, por ejemplo. Pero a mí me ha pasado que cuando uno investiga realmente fotos de la época y de gente como clase media, media baja, igual habían cosas setenteras. Igual había la pata de elefante. Y eso de pronto, si tienes algún personaje, estoy inventando, que el clásico joven canchero, por ejemplo, que va a querer estar a la moda y da lo mismo la clase social, porque la gente, eso pasa en la realidad. Eso pasa. O sea, también pasa aquí, por ejemplo, que es lo que sucede hoy en día, la imitación de ropa. Hay gente como que puede tener escasos recursos, pero está vestido a la moda y de imitación. Entonces, ¿cachai? Como que tú podrías realmente poner a alguien pata elefante, pero depende de cómo es tu personaje, si calza para eso. Todo puede ser, pero si tu proyecto tiene un corte realista, yo te digo que va a tener entre finales 60 y principios 70, y ropa muy atemporal también. Eso. Oye, Perdón si me alargué, pero no sé, no, quería no, está como perfecto. responderle bien a yo, Andrés. ¿Y qué pasa, Fran, cuando, por ejemplo, en una película, no sé si te ha tocado trabajar, no hay tanta esta referencia de características más realistas? Estoy pensando en una película más fantasiosa, por ejemplo. Mm. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú ahí cómo trabajas? ¿Cómo ahí se crea desde la fantasía? Porque no hay una referencia más documental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, ahí uno tiene que echarle mano a... Hay que inspirarse, creo yo que eso ocurre mucho, inspirarse en investigar, en leer, a veces una historia, y claro, como dices tú, no hay referente, esto es nuevo, esto no existe, esta historia no existe. No, y de hecho te dicen, no sabemos ni la época, o te dicen es futurista, o no hay ninguna como asidero estético ni nada. Entonces, ahí uno tiene que empezar a sacar información de la imaginación y para a veces mucho imaginarse tienes que inspirarte. Entonces, a veces pasa que la investigación o lo que te inspira puede ser leer acerca del tema que están tratando o pasa mucho que se inspira uno en pintura. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ubican al director Christopher Nolan, que Ujú. hizo, por ejemplo,
Ya, hizo un Batman. ¿Ya? Este Batman donde está Heath Ledger, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y que él murió, que era el guasón anterior a este que hizo Joaquín Phoenix. Él, en una entrevista, le preguntaron cuál era su inspiración, ¿ya? Porque, bueno, hay unos precedentes de Batman, por supuesto, pero la idea es que cada vez que sacan un Batman o todas estas películas que son saga, tienen que ser así, tienen que inventar algo. Entonces, para poder reformular el personaje, él se inspiró en la pintura de Francis Bacon, ¿ya? Entonces, él mostraba que, no sé si lo ubican, si alguno lo... es interesante porque él se compró libros de pintura de ese autor y encontraba que la pintura del que era acerca bueno, la figura humana que hacía Francis Bacon en sus pinturas era una inspiración tanto para el maquillaje, el que iba a ser el maquillaje, como el vestuario del Guasón, en la paleta de colores. Entonces, miren lo interesante que pasa en ese aspecto de la pintura, es algo que inspira bastante, y la fotografía artística, por así decirlo. A veces uno tiene que entonces tomar ciertos elementos que te inspiran para después poder tener el material en tu cabeza de imaginación lo suficiente para diseñarlo, y eso es dibujarlo, o haces un collage, o haces lo que sea necesario para plasmarlo, referentes, etcétera. No sé si respondí bien la pregunta. Sí, sí. The Dark Knight, el caballero de la noche. Entonces, Perfecto. el pintor es Francis Bacon, por si lo quieres investigar. No, el pintor es increíble, sí, lo ubico. Sí, sí. Y uno ve la pintura y después ves el Guasón y es como, es tal cual, literal. Ahora hay una cosa que me voy a remitir a experiencias que he vivido yo, entonces a lo mejor te puede, para que podamos seguir hablando del tema y profundizar. En el caso de mi segunda película, que era una película que trataba sobre personas arribistas, una de las cosas que yo tenía en la cabeza era que estas personas que vivían un mundo que no les pertenecía, que querían pertenecer a una clase social a la cual no pertenecían porque no tenían las lucas, entonces imitaban. Y eso le sirvió Claro. mucho a la vestuarista. Imitaban Sí. ser cuicos sin serlo. Oye, pero esa es Entonces, la historia de Chile. claro, entonces le sirvió mucho. Ella me dijo que eso le había servido mucho en relación a buscar lo que parecía un Coco Chanel, lo que parecía un no sé cuánto, un Terno Armani, y eso, ¿me Claro, entendí? claro, pero siempre es importante saber para eso, cuál es la personalidad de este personaje. Por ejemplo, por ejemplo, alguien que ya quiere aparentar, pero ¿qué edad tiene esta persona? No, una mujer de 40, ¿ya? Y es vanidosa, es narcisa, hay una tridimensionalidad. Estás describiendo el personaje, así era. Narcisa tiene un problema entonces con la edad, y ahí empieza como a hacer un listado. Entonces, según eso, uno dice, ya, perfecto, entonces esta persona, según el casting, entonces, para hacer más notar esto, el casting es de una persona, una mujer de 40, pero que se nota que incluso, que pasa harto, que está un poco más pasada de edad, representa más de la edad, porque él ya le llegó el viejazo a los 40. Entonces, para la vestuarista es como fascinante, porque en el fondo tienes que ser alguien que de vestuario va a requerir de, por ejemplo, este personaje quiere aparentar ser más joven. Entonces yo tengo que, según esa personalidad, va a querer ese personaje vestirse con cosas que oculten ciertas como defectos de la edad. Entonces vamos a tener y esta actriz, justo el casting es media rellenita, ¿ah? Entonces vamos a ocupar fajas y vamos a ocupar, no sé, lo último de la moda, pero como es arribista, pero no tiene gusto, se va a vestir con lo que hay en Ripley y no con diseño de autor, por ejemplo, o con realmente algo caro. Y ahí uno empieza a armar toda una historia fascinante, pero que cada vez que uno arma más una historia, está todo más justificado, las cosas. Y es fácil y uno empieza a crear cosas nuevas. Como, no, pero es que no sé, pues y ahí todos se embalan, pues uno dice, ay, pero es que debiera tener este reloj, porque uno empieza a justificarlo todo. Es súper entretenido eso. A ver, ¿quién tiene una pregunta por ahí? Patricia, que veo que tomas nota.
quién quiere hacer alguna pregunta para ir, para ir avanzando? Sin miedo, vamos. Pregunten nomás, chiquillos. Esto no es un conversatorio. Aparte que ya Joendris, como que súper buenas sus preguntas. Estoy segura que no hay ninguna pregunta como... Es todo tan válido en esto porque es todo también es tan complejo hacer vestuario, chicos. Cuéntanos un poco, tal vez, Fran, cómo fue tu experiencia con cómo llegaron a la cosa de los 80, que fue una serie muy iconográfica y que marcó Sí, un poco la televisión chilena. Cómo fue esa experiencia? claro. Fuiste al principio, además. No, y me imagino que yo creo que a esta altura ya todos más o menos ubican esa serie, es bastante como cercana. Bueno, cuando nosotros hicimos los 80 fue bien especial porque fue de las primeras series de época realista que se hizo en Chile para la televisión. eh, y la Canal 13 se asoció a Good Producciones, de la productora Andrés Good, y ellos querían con este proyecto hacerlo con gente que haya hecho cine. ¿Por qué? Porque era súper importante para ellos como retratar la familia chilena clase media, que es los 80, la familia Herrera, lo más realista posible, que la gente se identificara, que no falláramos en la interpretación de la época, que realmente retratáramos al hombre chileno, esforzado, clase media, joven, etc. Entonces, ahí yo, por ejemplo, venía a trabajar de cine y muchos colegas que fueron convocados para eso nunca habían hecho televisión. Entonces fue un híbrido bastante interesante. Fue como una... eh, de ahí mucha gente de ficción se empezó a meter también a estos proyectos de series de época. Y ahí, por ejemplo, la investigación de personajes, bueno, por ejemplo, yo leí y releí en los guiones, escribía preguntas, datos, todo lo que me arrojaba el guión yo lo escribía, y después con eso empezaba a escribir, a buscar referencias. ¿Qué revistas habían en esa época? Por ejemplo, la primera temporada era el año 80. ¿Qué revistas había en el 80? ¿Qué leía la gente? ¿Qué programas de televisión habían en la televisión chilena? Y ahí dije, oh, por ejemplo, Sábado Gigante. Entonces empecé a buscar en YouTube todos los archivos de Sábado Gigante de la época y empezaba a ver a la gente. Ay, así se vestía. Oh, y así estaban las mujeres. Oh, no sé qué. Empezaba a ver detalles realistas. Y después me di cuenta que los personajes de la serie eran iguales que a mis papás en esa época. Entonces yo fui a la casa de mis papás y empecé a entrevistarlos. Por eso yo en un momento hablo de la investigación antropológica. Empecé a entrevistarlos. ¿Se acuerdan cómo eran ustedes en los 80? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Cómo te vestías? Y me empezaban a mostrar los álbumes de fotos. Entonces esas fotos más las imágenes que yo encontraba de qué es lo que había en esa época, qué teleseries habían, cuál era la moda, qué revistas habían, y todas esas imágenes que me salían, que me proporcionaba esta investigación, hicieron que yo pudiera, ¿cómo se llama?, poder diseñar el vestuario. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora voy a compartir pantalla porque hay una como para hablar de esto, porque bueno, solamente había seleccionado una imagen de los 80 y ya con esto yo creo que se acuerdan de la serie. Que por ejemplo acá, no sé si lo ven, que Perfecto. acá, esta es de la tercera temporada. Esto fue antes de desaparecer 3 años y esta fue la tercera que, claro, aquí ya habíamos avanzado, este era el 83, 84, entonces el personaje Martín teníamos que vestirlo igual a los prisioneros porque, pucha, estaba metiéndose en el New Wave y le gustaba escuchar a los prisioneros y en esa época, en el guión, el personaje Martín y fue a un concierto de los prisioneros, entonces ahí yo metí a investigar los prisioneros, los videoclips, libros que se habían hecho, fotografías en internet. Acá, por ejemplo, Star, Claudia. notable, ¿Ah? la North Star, la zapatilla North Star que tiene él ahí. Claro, entonces hay iconos como las cosas, ¿cierto? El elemento zapatilla, el icono de los 80, o por ejemplo en Claudia, ella que está todavía media setentera, ¿por qué?
porque ella está pegada con el tema del socialismo, de Lolana, charango. claro, Charangolila, etcétera. Entonces, o por ejemplo, bueno, Juan Herrera, que era como neutral, pero siempre formal. Entonces, la corbata, el reloj que nunca se lo cambió, chalequito sin manga. Y Ana, por ejemplo, entró a trabajar. Entonces aquí había que dar un poco el tono de la moda. Entonces, blusitas con lazos muy ochenteros, con tela sintética, brillante, un color calipso, claro, muy de la época. Y así uno va como viendo elementos, pero lo importante es saber quiénes son esos personajes, porque ahí es más fácil saber cuál es el color. Entonces, obvio que Martín, obvio que va a ser zapatilla Northstar por esto y esto otro, y porque imita a estos músicos. Así, ese es un ¿Qué otra foto ejemplo. tenés ahí interesante que compartirnos? De proyecto, por ejemplo, o sea, Esa serie que pasaste ahí muy buena, La Eco del Desierto. Ecos del Desierto, sí. Esta, claro, tenía 3 épocas. Tenía 70, que es esta fotografía. Acá está, hoy se me olvidó el nombre de la diputada. Berenguer, eh, no, no, es Hertz, Carmen Hertz, Hertz. Carmen Carmen, Hertz. Carmen Hertz con su marido que detenido desapareció, Carlos Berger. Y claro, ahí teníamos 3 épocas que eran 70, 80 y 90. Esta es otra serie que salió hace poco que es Merian Mike, que es la que decía, Taule, ese es Taule. claro, claro, acá era full 70 y 70 como muy de moda. Entonces acá, por ejemplo, cuello ancho 70, pata elefante, si se nota acá en la ropa de este personaje Michael. Y ella, Mariana Callejas, también como un vestido que realmente era clase social alta, con zapatos hechos a la medida, con plataforma. Entonces, Ahora hay un elemento en la foto que es notable, que es la sangre que sale del capó ahí abajo. claro, porque para los que no saben, ellos formaron parte de todo el aparataje de represión que hubo en la dictadura y ellos, por ejemplo, en su propia casa, donde vivían con sus hijos, los primeros pisos, tenían ahí una especie de lugar para donde tenían detenidos desaparecidos, o sea, llevaban gente a ser torturada y ellos experimentaron con gas sarín. Ellos fueron los que experimentaron con gas sarín para poder hacer hablar y finalmente asesinar a varias personas, no sé bien cuántos ellos habrán matado. Y después ellos fueron artífices, por ejemplo, de la explosión que hubo en Washington, donde hicieron explotar un auto donde estaba Letelier. No, Letelier creo que era el apellido. Y Ronnie Moffitt, su secretaria. Ronnie Moffitt. Y en Argentina también no me puedo acordar del nombre Carlos Prat. de Carlos Prat con su mujer. Entonces eran tenían unos personajes, nuestra historia chilena que, o sea, dignos de series y películas y mucho más, porque francamente hay de todo. Nuestra historia es bastante compleja, como todas, pero tenemos harto, hay unos personajes bien interesantes y tétricos como ellos. Y bueno, acá está un poco pixelada. El año pasado salió esta serie que es Héroes Invisibles, que es una serie de coproducción finlandesa, donde trata, así como Clavel Negro, que tú lo mencionaste al principio, acá trata acerca de cómo nos ayudó los embajadores de Finlandia. eh, Sacaron 2.000 personas de Chile y arriesgaron su vida para hacerlo. Y ahora están dando, yo creo que ya terminó esta serie que se llama Dignidad, que fue una coproducción alemana que trata de lo que pasó en Colonia Dignidad. Oye, qué buena la ropa Entonces, de ese personaje al principio ahí, con chalequito. sí, bueno, acá esta camisa la mandamos a hacer porque este actor mide casi 2 metros, mide como 1,99. Y venía de Alemania y llegó un día antes de la prueba de vestuario. Entonces yo tuve que pedirle a una vestuarista en Alemania que le tomara todas las medidas con wincha medir y ahí tuve que diseñar, comprar la tela, mandarla a hacer y cuando llegó la tuve que poner, menos mal que mi sastre es muy bueno y la que le tomó las medidas también y quedó perfecta. Y este chaleco viajé a Buenos Aires
hay algunos proyectos audiovisuales en Chile que permiten poder viajar. Hay varias películas que se han hecho con rentals de Buenos Aires, como son, por ejemplo, Neruda, em, Blanco en Blanco, que es una película bien como low profile, o sea, bien cinearte. Por ejemplo, esta serie también, viajé a Buenos Aires y chalecos de allá. Tienen unos rental de ropa que está en muy buen estado. Toda la ropa acá de Antonia Segers, bueno, sobre todo la que es de PDI, fue mandada a hacer, y esto prácticamente es ropa de mall, porque era un abogado que se vestía bien, pulcro, y él también venía de Alemania, entonces, más que mandarle a hacer, había un 30% de ropa usada y el otro porcentaje de ropa era nueva de algunas tiendas de mall, de retail, por ejemplo. Había unas referencias que yo tenía para hablar de eso. Y ahora, no sé si os pudieron ver, hay una película que a mí en lo particular no me gusta el título, se llama Matar a Pinochet, antes se llamaba El Fusilero, que tiene un retrato acerca del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue un trabajo bastante realista en el vestuario. Esta es El Tío, que es una película acerca de Jaime Guzmán. Sí. Y acá, bueno, la Nana y Jesús, y eso era como para hablar, que a veces, claro, uno tiene demasiada variedad de personajes que tratar, y muchos veces, aunque sea ficción o sea realista, uno sí tiene que investigar. Siempre hay una investigación que sirve de inspiración, por último. ¿Alguna pregunta? Abro el panel para que la gente pueda preguntar lo que quiera. Por favor, es el momento. Ahí Jorge tiene una pregunta. Vamos, don Jorge. Oye, bien interesante la referencia y te agradezco la claridad de ideas que tienes respecto a eso. En realidad, yo soy más en la escritura que en el cine, pero me gusta más el cine ahora. Cuando uno describe un personaje, normalmente describe 3 o 4 o 5 personajes, que son los importantes, ¿no es cierto? Pero el vestuario se tiene que encargar de todos. Sí. Y todavía no me ha tocado, tal vez en algunos textos de esta historia inglesa, no me ha tocado alguien que se refiera a cómo viste el montón. Sí. Sin embargo, cuando uno ve las producciones que se hacen, el montón está vestido tal como debe ser. Y esa es labor, me imagino, ¿no es cierto?, de la gente que se dedica a vestuario. Sí. Ellos son los que lo... Entonces hay una labor que la gente no, en general, no aquilata lo suficiente, que es que esté todo en contexto. Sí. ¿No es cierto? Porque eso se da. Yo te agradezco que hayas expuesto este tema así, porque sirve para aprender, y uno del punto de vista también de escribir un guión, está pensando, bueno, y le vamos a poner lo que decías tú, chalequito azul. Claro, pero va a ser ese personaje. ¿Y qué pasa con el resto? Porque uno no describe al que está a 2 cuadras más allá, ¿no es cierto? Pero con quien igual interviene de alguna manera. Exacto. Así, fíjate que es bueno porque me ha permitido entender también, te dice, bueno, ¿qué hace un director de vestuario? Claro que es importante, es sumamente importante para localizar, para ubicar los personajes en este contexto. En realidad, mira, excelente. Lo de las patas de elefante, yo que tenía años de más, nunca usé pata de elefante, lo encontraba que era para la farándula, en ese tiempo la nueva ola, ponte. Ya, la gente que iba a la televisión, pata de elefante. A mí me hacía la ropa un señor Santos, que era formidable, y nunca un pata de elefante. Y la otra cosa que hablaron me tocó administrar un par de campos y nunca pude explicarme por qué
había gente que se gastaba el sueldo del mes Sí. en comprar un blue jean de marca. Mira, hasta el día de hoy lo encuentro tan absurdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es El, posible? el Mira, ser humano, el ser humano, el ser humano. Eso es. y el ser, being human. Porque mira, que no es lo mismo que human being. No. Being human. Te digo, yo me acuerdo zapatos Riquelme ahí en Ahumada, valía 100.000 pesos un par de zapatos. Cuando tenían los Bata que valían 20 y eran estupendos de bueno, te fijas. Pero había que comprarse un zapato de 100, perdón, Gendris. Cuando te refieres a la campiña, te refieres a lo que nosotros llamamos el campo. Es el campo, el rural. Sí, discúlpeme, porque mis palabras, o sea, las asocio con mi país, disculpe. Sí, no, eso está bien, está bien. Eso Choque cultural. en la época era distinta de la actual. En esa época, tú no llegabas y partías a la ciudad. Tenías que prepararte para ir a la ciudad, no es como hoy día te subes a cualquier bus y llegaste. Nosotros aquí en Rancagua, yo vivo en Requino, de aquí a Rancagua me demoro un cuarto de hora. Olvídate que me voy a cambiar ropa para ir a Rancagua. Te fijas lo habitual. Pero la gente que trabaja, llega, tú tienes muchos temporeros, que es lo que se está usando hoy día en el campo. Ellos andan, yo te diría que lo que explicó Francisca es cierto. Es la ropa que se usó el año pasado en Europa. Tal vez esa tendencia es lo que tenemos nosotros. No, Oye, no, Jorge, no nos preocupamos tanto de andar muy bien. disculpa, un Ojo problema que, profesional. Corrige tu cámara, Jorge, que se te ve para arriba. sí, Es que yo, me Eso. falta un director de esta parte. Bueno, por eso que te estoy y, diciendo. y ojo que no necesariamente porque es campo, que, perdón la interrupción, pero es que quiero acotar algo que es un error que veo constantemente, y que yo quizá alguna vez lo cometí, pero de que no pensé más, no, de que no, porque faltó observar, que a veces uno dice, de campo está sucio. Y uno dice, generalmente no, está raído, está gastado, pero está limpio. ¿Sí o no, don Jorge? O sea, la gente que ya te iba del campo a la ciudad, Eso es iba cierto. a llegar con un traje gastado, pero limpio, porque para ellos eso era el traje de salida. Claro, Sí. lógico. Muy limpio. Fíjate que en esto hay un escritor africano que cuando da instrucciones de cómo escribir sobre África, dice, no se le olvide poner al más tirillento africano en la portada. No se le olvide nombrar que hay cocodrilos en las calles. Claro. No se le vaya a ocurrir a alguien muy educado, poner a alguien muy educado, que es en el fondo una sátira de cómo, por ejemplo, África ha sido denigrado por los escritores. No, como que África es el último rincón del mundo, que probablemente lo es, pero no con la muestra que nosotros le damos. Y eso nos Claro, pasa un poco, nos pasa aquí, en sí, Chile, que claro. pensamos que tiene que ser hediondo porque no está en los asientos de nosotros. Eso no puede ser. Claro, esas son como, eso pasa, esa es lectura, o cuando uno hace personaje y es como pobre y está sucio y en realidad no necesariamente, o que es rico y se viste bien. Esas son las primeras lecturas que en el fondo no tienen un nivel de investigación suficiente. Eso es rasgarla una superficie y es ir a los lugares comunes. Sí. Entonces, por eso cada vez que uno investiga más y en varios ámbitos, por ejemplo, entrevistar a alguien o leer algo, o ver películas, ver el arte, qué es lo que veía la gente ahí, los álbumes familiares, meterse a Instagram, no sé, de todo, uno va yendo más profundo y ya
y te despegas de una interpretación caricaturesca y vas creando el personaje. Entonces, cuando tú armas un buen personaje, pasa que el vestuario incluso no llama la atención porque habla por sí mismo. Cuando un vestuario no llama la atención, cuando tú estás viendo una película y no te detienes en las cosas que tiene, sino que te detienes en lo que le está pasando al personaje, eso es un signo de que está bien tu trabajo. En alguna otra medida, como, a menos que sea, no sé, una película como extremadamente estimulante en su visualidad, en su arte. Entonces, a eso iba con el título de la creación de personajes, que es tan importante. Y lo que decía al principio Jorge, que claro, los guiones no siempre tienen como el resto, ¿ya? ¿Dónde se recorta el personaje? Nunca se olviden, y esto qué bueno que me acordé, que muchas veces el 80% de la pantalla, de la película, del videoclip, de lo que sea, es un cuerpo. O sea, el vestuario es ultra importante. En los créditos de generalmente las películas afuera, el diseño de vestuario está seguido del director de foto, o de la productora que hace el casting, porque también es como demasiado importante. Porque el vestuario y la caracterización, que lo hace otro equipo, incluso antes de que se diga nada, muchas veces hay películas que parten y hay imágenes y no hay texto. ¿Y qué tenemos para entender de qué se está tratando? Es la persona o el personaje y lo que viste. Entonces el vestuario siempre va a hablar antes que el diálogo. Por eso es tan importante el diseño de vestuario, porque puede haber una incoherencia entre lo que es el personaje, lo que dice, lo que hace, con su ropa. Y eso puede pasar. Hay una incoherencia. Entonces no se ve bien, es un mal resultado, no entiendes el personaje, etc. Entonces es sumamente importante y la manera que uno tiene para poder entonces ver dónde recorta esto, que son todos los extras y los secundarios y para atrás, ahí uno tiene que hacer un trabajo de co-creación con el director. Y esta película entonces ya es actual, es del año 2000. Les voy a dar un ejemplo. El cortito. Hace un par de años atrás hice la serie La Cacería, que se trata del caso de Las chicas de oh, alto peso. las chicas de alto hospicio. Año 2000, 99-2000. Realista, de corte realista la serie. Y vamos a contar la historia, qué pasó, o lo que se supone que pasó. ¿Ya? Entonces yo empecé a investigar muchas imágenes en YouTube, de entrevistas, de noticias, y yo veía, ya, los personajes lo entendía perfectamente, pero necesitaba información de toda la gente de atrás, los familiares, la gente de alto hospicio, el colegio. Entonces ahí tuve que meterme y ver imágenes reales, ¿ya? Imágenes de archivo, entrevistas, qué sé yo, notas de prensa. Y lo que veía era la realidad, todos en alto hospicio se vestían de un polar buzo. A mi parecer, o sea, era la realidad cruda, una ropa no se veía bien, la gente no tenía escasos recursos, vivían en el desierto, hacía frío, calor, frío, entonces andaban siempre con un polar, con ropa descombinada. La verdad que estéticamente era bien feo, perdón si aquí es de allá, pero es así. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces le decía al director, ¿tú quieres que sea realista? Queremos, porque este es el look de la gente, esto es lo que hay atrás de tus personajes, si pensamos que es realista. Es fuerte, porque es realmente vestirlos, muchos, de una manera no combinada, sino que descombinada. Y eso a veces puede llamar la atención. No necesitamos llamar la atención está en nuestros principales. Perfecto, entonces en el mundo de atrás, primero ya sé que no tengo que ir a la realidad de los descombinados. Los voy a unificar en una paleta de colores y vamos a evitar los colores fuertes como el rojo, el blanco o las marcas, porque había mucha cosa de que la gente usaba marca Nike y qué sé yo. Se van las marcas y no ocupamos Polar, por ejemplo. Entonces vamos a esa coordinación, por así decirlo, con el director y conmigo, me permitió poder referenciar y darle las instrucciones a mi equipo y comprar y tener la batería de ropa necesaria para poder armarlo de atrás.
todos van a ser grises para poder destacarlos del frente. Y nadie va a por eso la paleta de colores. Y van a ser combinados dentro de todo para que no llamen la atención el que está atrás, porque la realidad es que a veces uno veía una señora con unas patas de elefante, unas calzas color leopardo, con una polera calipso y con un jockey de brillantes, porque así era, el año 2000. Acuérdense, no sé, Spice Girl, y era todo el mundo pop de esa época, que es bastante feo. No feo, pero llama la atención. Entonces se decidió nivelar lo que se veía atrás. Oye, Eso pero no siempre está en el guión. qué bueno lo que dices, porque en el fondo es un gran tip lo que estás diciendo, como que demuestra un poco el oficio del vestuarista en relación al trabajo completo que hablaba un poco don Jorge, de vestuarista, que es el universo, la atmósfera completa. Incluso aquí Joandy te describe una cosa que es increíble y que tú lo has explicado un poco. Dice, ¿en cuántas partes te divides la cabeza para poder vestir, peinar y poner accesorios a varios personajes a la vez? ¿Tienen un superpoder? Por eso creo que tu trabajo y el de arte para mí es súper difícil. Sí, no es fácil. Bueno, aclaración, yo no peino, lo hace un No, peluquero, ¿ya? eh, Trabajamos juntos, de la mano. De hecho, incluso nos pone, cuando uno hace prueba de vestuario, está tu compañero al lado, con la mesa, con todas sus cosas, y el espejo, y se arma en conjunto, se conversa y arman el pelo. Pero sí, uno se tiene que dividir la cabeza en que tienes que manejar las lucas, que tienes que tu equipo haga lo que tenga que hacer, que tienes que combinar la ropa, tienes que resolver problemas en el set. Por ejemplo, a veces pasa que tuviste una prueba de vestuario perfecta, les gustó, le encantó el vestuario, llegas el día de grabación y mandas a tu actor ya peinado, ya vestido, y llegas al set que tiene que actuar y sentado en un sillón, y el sillón es del mismo color de tu polera, de la polera que le pusiste. Y ahí, ¿qué pasó? Primero que nada, se nos fue al director de arte como jefe de nosotros, chequearnos en las paletas de colores. Ya, error de varios. ¿Ya? Y segundo, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que ir a mi camión o donde tenga más ropa y resolver el diseño, porque es más fácil cambiar una polera que un sillón. En ese momento, cuando uno está grabando, el tiempo corre y son las lucas y uno está así al reloj. Entonces el diseñador de vestuario termina de construir personaje en el set, ahí mismo. Tú tienes que tener a tu diseñador de vestuario ahí. Entonces, ahí se me fue la onda, nada, pues uno tiene que dividirse la cabeza en varias cosas. Uno, como diseñador de vestuario, tú vistes al personaje, vistes a los otros atrás, a veces incluso vistes los elementos. Hay una escena en una pieza y el closet está abierto, tú tienes que poner ropa que tenga que ver con el personaje en el closet para que tenga coherencia. Entonces incluso uno ayuda a ambientar. Entonces yo lo que digo es que uno ayuda a la puesta en escena finalmente. ¿Ya? Pero lo que yo les digo es mi concepción del vestuario. Sé que otros pueden contar algo distinto, ¿ya? Y válido, pero más o menos creo que eso son cosas técnicas que a ustedes les van a servir para saber qué pedirle al otro o cómo uno realizar vestuario y saber cuánto es lo que un diseñador de vestuario te tiene que realmente entregar en trabajo. ¿Ya? Oye, Joendry aquí hace una pregunta, pero yo le aclararía a Joendry que tiene que ver con el tema que le surgió a partir de cuando dijiste que había que borrar las marcas. Lo que pasa, Joendry, que ahí, cuando tú quieres hacer branding o placement, el placement no se tiene que notar. Si se nota, está malo, ¿cachai? No funciona. Tiene que ser tan piola que tú no lo notas. Piensa tú en Blade Runner, por ejemplo, la 1, cuando la película termina y están en el techo, y hay un cartel enorme de TDK al fondo. Hay otro de Coca-Cola y pasa piolísima. Nadie se queda pegado, porque están bien estructurados en la narración, en la forma como está. Nunca lo vemos entero. Si tú notas el tiene que, precio, la película está mala. tiene que incorporarse y a veces es inevitable que no se note. O sea, Pero, por ejemplo, a ver, ustedes podrían, por ejemplo, Lady Gaga. Ya, yo les digo siempre a mis alumnos y con quien converso de esta disciplina del cine que a mí me encanta, del arte, es que uno de cual tiene que revisar todo el videoclip. ¿Ya? ¿Por qué les digo el videoclip? Porque el videoclip siempre está adelantado. El videoclip son proyectos que son muy rápidos y siempre quieren estar a la moda hoy por hoy.
Entonces, si ustedes un poco quieren como ser estudiosos de las nuevas tecnologías en el arte, en la puesta en escena, qué ocupan en iluminación, qué es lo que está de tendencia, vean videoclip. Y hay un videoclip, el último que lanzó Lady Gaga, por ejemplo, que se llama, no, voy a ponerlos aquí, Lady Gaga, para que lo vean, y el videoclip se llama 911. Entonces ahí van a ver un grosero placement al final, que es de LG. ¿Ya? Los videoclips generalmente, pero lo que dice Ricardo, trata de parecer piola y vean cómo va, como final del videoclip, está súper justificado que se vea LG. Está incorporado en el relato. Eso es lo que dice el Ricardo y tiene que pasar. A veces uno tiene que incorporarlo en el vestuario. Me ha pasado. Hoy tenemos, por ejemplo, la zapatilla Northstar que nos facilita, que fue un canje con bata, creo. No, Bata, sí. con bata para los... Ellos, bata, nos pasaron gratis todas esas cajas a cambio de que pusiéramos un logo al final de los créditos, pero que igual se notara la zapatilla Northstar en primer plano. Y en la primera temporada, Juan Herrera está pegando con Agorex la zapatilla de su hijo chico que está toda abierta. Y decía Northstar, y después hasta la tercera temporada sale la zapatilla Northstar. Pero está incorporado, ¿ah? Porque la zapatilla primero fue tratada, la echamos a perder, como estaba carreteada, y tenía coherencia en el diseño completo. Entonces también vean ese videoclip y van a ver el sendo placement, pero tiene sentido. Oye, hay una anécdota que te quería contar que es muy bonita sobre una vestuarista de mi primera peli, que ocurre una situación de que en términos de tiempo de la historia, la película ocurre en 2 días que hacen un viaje en una camioneta, entonces el personaje no se cambia ropa, está con la misma ropa, porque partió en el viaje y va a la playa, compra marisco y vuelve en la camioneta y vuelve a su pueblo natal. Pero yo quería, en términos de relación de crecimiento dramático del personaje, el personaje cambiaba, llegaba muerto, casi muerto, venía de la ciudad después de haber vivido 20 años, y cuando se reencontraba con su paisaje, con su pueblo natal, con sus amigos, rejuvenecía y se llenaba de vida. Entonces yo quería que su camisa, que la primera era como muy apegada, corta, cintura, como que después le flotara. Entonces le puso un problema grave a la vestuarista. ¿Y sabéis cómo lo solucionó? Compró 3 camisas iguales, la primera la almidonó y era un número más chico. Y la segunda la trabajó con una especie de tul, así más, y entonces con el viento como que le quedaba grande. Y se logró un efecto precioso. Y, obviamente él no se cambió camisa, pero nosotros teníamos 3 camisas que eran iguales. Claro. Entonces la solución creativa fue muy... Yo creo que hay mucho de eso también, un poco, de buscar ese tipo de soluciones, ¿no es cierto? Claro, o sea, imagínense que, por ejemplo, en la película El Señor de los Anillos, uno ve Frodo pasando toda toda la historia con la misma ropa. Ellos tuvieron que hacer 13 réplicas, creo que eran 13. Entonces era desde limpia, un poco sucia, hasta ya la última, que era así, le pasó por todos los dragones y todas las batallas del mundo, entonces el vestuario estaba hecho así pebre. Y tenían 13 réplicas de uno mismo. O lo que dice Ricardo, por ejemplo, también me ha pasado de que, claro, hay una escena que requiere del vestuario que pasa por varias etapas. Entonces necesitas hacer réplicas y tener distintos tipos de tratamiento. A mí una vez me pasó en una película que fui productora de vestuario, que vino una diseñadora de vestuario, era una coproducción con muchos países, se llama Los Versos del Olvido. El director era iraní y por ejemplo, una de las protagónicas era española, una señora. Entonces el iraní decía, el director, Alireza, yo quiero que nunca se cambiaba de vestuario. Pero había un momento en la historia en que este personaje, esta anciana, la anciana, su problema, su drama de este personaje era que no encontraba a su hija, era una detenida desaparecida. Y de pronto va a ¿dónde se guardan los cadáveres? ¿Cómo se llama eso? Ricardo, ¿cómo se llama donde guardan los cadáveres? ¿Morgue? La morgue, ya. La señora va a una morgue y encuentra el cuerpo de su hija. Entonces el director me dijo, yo quiero que cuando entre
yo voy a hacer un primer plano de su cara, cuando ella se da cuenta de que sí es mi hija, después voy a tener un plano medio, pero cuando pase ese plano medio, yo quiero que el vestuario, esa misma blusa que tiene, tenga un cambio, me dijo. Yo necesito que haya un cambio en la ropa. Y yo así como, ya, pero no, sabemos que no hay tiempo, es como inmediato. Chuta, entonces dije, ¿qué cambio? Y empezamos a hablar de cuál sería el rol del personaje. Entonces me dijo, no, es que yo quiero que ella cuando se da cuenta, por fin que encontró a su hija, como que su alma despegue. Entonces ahí fue como, los pájaros. Quizás su blusa tiene pájaros. Entonces, en la primera parte de la película, su blusa, yo tuve que diseñar un patrón para estampar en la tela. Y diseñé un patrón de pájaros sentados en ramas con las alas apegadas. Y también diseñé esos mismos pájaros emprendiendo el vuelo. Entonces tuve que imprimir tela con ambos patrones, hacer la misma blusa. Entonces tenía una blusa con los pájaros sentados, parados, y cuando estábamos grabando y íbamos a pasar en esa misma posición a el plano medio, paraban, yo le sacaba la blusa ahí mismo en el set para que ella se quedara quieta ahí perfectamente en el mismo lugar, y le ponía ahí mismo la blusa con los pájaros abiertos. Entonces era un cambio así. Él quería que fuera también como análogo, no digital. Entonces, por ejemplo, ahí tuve que recurrir a eso, pero fue un trabajo increíble. O sea, porque en el mercado no iba a haber como una blusa con el mismo patrón, con un mismo cambio. Entonces tuve que diseñar la tela. Nunca me había pasado eso. A lo más diseño de moda, que ahí uno sí diseña las telas, las manda, trabajas con un gráfico, las imprimes, ves la tela, la lavas, la prestas, la mandas a un sastre, antes lo diseñas, lo confeccionan y después pasa a actuar. Oye, hay una pregunta de José Luis Arreagada que dice, ¿cuál es el procedimiento más usado para tratar o avejentar los tejidos o el vestuario? Avejentar o envejecer. Depende de qué tejidos y depende de qué tratamiento necesites. O sea, perdón, cuál es lo que quieres, cuál es el objetivo. Por ejemplo, si tienes que hacer un vagabundo, entonces tú sabes que de pronto generalmente la gente que vive en la calle, aunque haga 40 grados de calor, siempre están como con frío, ¿no? Están con muchas capas, andan muy abrigados. Entonces, ahí uno tiene que empezar a investigar a ver cómo se ve eso. Y depende de la tela. Entonces, si tú quieres hacer algo extremo, como un vagabundo, tienes que ocupar entre lija, que lijas la ropa, la percudes, la rompes por ejemplo, con puntas de tijera, las haciendo hoyos. Vas ocupando Dremel, por ejemplo, que es una máquina que tiene muchas piezas pequeñas para tallar madera. Esos mismos elementos para tallar madera, tú puedes tallar la ropa, puedes hacer el jeans, por ejemplo. Yo trabajo mucho el jeans con Dremel y también con lija. Por ejemplo, si un zapato que quieres que se vea completamente abierto y reventado, no le vaya a pasar un zapato así real, porque va a estar hediondo y podrido, sino lo que muchas veces se hace es que tú coses, lo metes en una olla y coses el zapato, lo hierves 3-4 horas, y el zapato después queda así como todo abierto, como si realmente tuviera 10 años o más. Ocupas pintura, ocupas vaselina, ocupas tierras de color, inclusive maquillaje. Hay muchas cosas que uno puede ocupar, aceite, pero depende. Hay veces que si tú tienes que recuperar el vestuario, tienes que maquillar con elementos que puedan salir de una lavada, o a veces no, depende. También depende si la ropa que tú tienes puedes estropearla o no. ¿Ya? Esos son muchas variables para saber con qué método, cuál es el procedimiento. Y importante, siempre importante, que el tratamiento que tú le pongas a la ropa no dañe al actor. A mí me pasó siendo asistente, no voy a mencionar el proyecto ni mi jefa, que tratamos una ropa con cloro, o sea, tenía que ser sucia, entonces la tratamos con cloro, la pasamos por el barro, le echamos un huevo duro, o sea, un huevo crudo, porque la clara del huevo cuando se seca en el vestuario es perfecto para dar algo así asqueroso. Y después, estaba increíble, realista el vestuario. Se lo pusimos al actor
Y el actor dijo, oye, pero esto está hediondo. ¿Cómo voy a actuar con este olor a podrido que tengo? Y fue como, chuta, o sea, es real. Nuestro trabajo, el diseño de vestuario, termina también, o es la última palabra, la tiene quien lo ocupa, quien lo viste, que el actor. Nunca se te puede olvidar que tienes que cuidarlo. Entonces puedes ser alérgico a algo, puedes ser alérgico a la plata, por ejemplo, no puedes ocupar accesorios de plata. Puedes ser alérgico a los detergentes, ¿qué pasa? Tienes que preocuparte que tu vestuario sea lavado con jabón de glicerina. O, por ejemplo, no podrir una ropa porque el actor no va a poder concentrarse y se va a sentir sucio. Entonces ahí uno tiene que recurrir a otros elementos. Por ejemplo, yo trato mucho, ocupo mucho una mezcla de talco para bebé con cacao. Eso, al mezclarlo, da un polvo que es o sea, es hipoalergénico para la piel de cualquier persona generalmente, y huele bien a chocolate, nadie se queja. Y tú lo pones en la ropa y se ve sucio, como si se hubiera revolcado, como si hubieran pasado días, como que la ropa no está limpia. Perfecto. Y si quieres que eso se quede pegado más a la ropa, tú con un rociador de agua, lo rocías, le das como un baño de un rocío de agua y le echas el polvo y se va quedando como pegado. ¿Ah? Y ahí se mantiene. Eso es lo más rápido que uno ocupa generalmente. Qué genial, súper bueno. Oye, alguien más en vista de la hora, sería bueno ya ir cerrando. He estado súper entretenido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Patricia, has tomado muchos apuntes y no quieres preguntar. Ah, espérate, dice ya. Ya, disculpe, no soy muy tecnológica. Mira, primero agradecerte, la charla ha estado maravillosa, a mí la parte del diseño de vestuario, teatro y esas cosas me fascinan, me encantan, así que te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado. Te quería consultar, en el caso, por ejemplo, de un personaje, que a lo mejor esto pasa más en series que en una película, pero después me acordé de una, como por ejemplo La Naranja Mecánica, donde la psicología del personaje pegó tan fuerte en otros que empezaron a replicar su manera de vestir. O sea, ¿les ha pasado en que ustedes lo hacen en forma, fue casual o es algo que ya se premedita o es algo que se hace por marketing? ¿Cómo funciona cuando les piden que la vestimenta del personaje marque tendencia? Porque ahí yo creo que tiene que ser mucho más creativo, algo que no existe o algo que no se ha visto para que realmente marque y lo caracterice fuera, no solo en la pantalla, sino que fuera de él también. O sea, yo creo que es bien, o sea, es bien difícil, uno tendría que tener una bolita de cristal, saber que va a marcar tendencias. Ya, mira, voy a compartir pantalla porque justo tenía una referencia un segundo, de La Naranja Mecánica. Ah, ya. Por ejemplo, justo debía tener la... Qué casualidad. Sí, o sea, marcó precedente porque, a ver, de alguna manera en esa época creo que Kubrick hizo una película que era zafada, en el fondo, como completamente atrevida y fantasiosa y que ocupaba muchos elementos de... no solo vestían así, sino que también acompañados con la música de Beethoven, remitían al 1800. Entonces era tan impactante que sí, lo más probable es que, claro, ahí causó ese efecto. Por ejemplo, también, acá no la tengo, pero ninguna de estas realmente como que causó presente, pero, o sea, acá, por ejemplo, ¿se acuerdan del estallido social? Que justo se había estrenado Joker, y en el estallido social pasó que pasaron algunas personas disfrazadas de Joker tal cual como esto. Sí, Eso pues. marcando un presente, pero ellos no esperaban para nada que eso sucediera. Lo dicen en las entrevistas. Y no solo el look, sino que también un poco el mensaje que daba este personaje como fue creado, que era a ir a la violencia, que yo no te mato, da lo mismo. Eso empezó a causar, por supuesto, en Estados Unidos, que están todos medio loquitos algunos, a haber más atentados. Entonces estas son cosas que, eso es lo maravilloso del cine y de la serie, que eso es algo más allá. Eso pasa cuando el producto en el fondo es tan claro y tiene un mensaje tan potente que se ancla en ciertos lugares de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo acá que este es Legalmente Rubia.
Ilegalmente Rubia pasó un poco al revés, que se inspiró en la tendencia y cuando se hizo esto hubo como un boom del rosado. Hubo un boom totalmente del rosado y de ser rubia y eso igual marcó tendencia a las pasarelas. Esto fue buscado. Yo creo que este corresponde un poco más a lo tuyo, más que de Kubrick, me parece. No, pero de alguna manera Kubrick con esto es bien interesante porque si bien él ocupa una imagen atrevida, violenta, que tiene que ver con un poco lo militar, entre medio también con el manicomio, el vestuario completamente blanco, todos uniformados, como puede suceder en un manicomio o como sucede en las instituciones, por ejemplo, todos con botas militares, estos vestuarios están armados por cierto elemento iconográfico. Aún así, por ejemplo, la música que hay en La Naranja Mecánica es una versión acerca de las obras de Beethoven, que no tiene nada que ver con el pop de la época, que es los años 70. Entonces, qué interesante es ver cómo quizás no buscaban realmente marcar tendencia, pero fue tal el impacto del trabajo que se hizo de arte, no solo arte, sino que de la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, la banda sonora, que fascinó a la gente y se tuvo que ir, pasó la película ya no a ser de los autores, sino que pasó a ser de la sociedad. La sociedad se identifica. Y ahí es donde ocurren esos íconos de películas. Ahí ya pasé al otro. No sé si respondí ahí tu respuesta un poco, Patricia. Hay una pregunta aquí de José Luis Aguilera que no la entiendo mucho, José Luis, pero a lo mejor la podías hacer tú. José Luis, ¿tienes micrófono? Porque dice, ¿cómo haces que tu elección de colores llegue a corresponder con la paleta de colores requerida? Que el resultado tenga correspondencia entre lo propuesto y lo visto en la pantalla. No entiendo mucho la pregunta. Yo tampoco. Podría. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Eh, bien. Tú, sí, perdón, es que José Luis, disculpa. Tú cuando eres, tú tienes un material, perdona, José Luis, tú eres, ¿te conectaste desde Bolivia? sí, señor, Fantástico. Bienvenido, José Luis. creo que somos dos, me parece, vi el listado de los presentes. La pregunta era, cuando tienes que escoger algún material y tienes el tejido en tus manos, el resultado con la luz debe ser bien diferente a cuando registras en la cámara y lo puedes ver en pantalla, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú mentalmente hacer esa correspondencia con la paleta de colores que te proponen? Sí. Básicamente esa era mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Súper interesante la pregunta. Hay una película, por ejemplo, en la que esto fue crucial. Y de hecho yo misma me preguntaba, ¿cómo voy a hacer que la paleta de colores que se eligió para el vestuario se vea, corresponda a las referencias que me dice el director de foto, así se va a ver? ¿Cómo le voy a achuntar? ¿Por qué? En esa película íbamos a ver, pasan dos cosas. Hay que saber primero con qué cámara vas a trabajar. Un diseñador de vestuario tiene que preguntarle a su director de foto con qué cámara vas a trabajar, cuál es la luz, cuál es la propuesta lumínica. ¿Ya? Eso muchas veces tiene que ver si vas a ocupar filtros, cuál es la temperatura de color de la imagen, y también con el director, cuál es la referencia final. Todo esto va a tender al frío, por ejemplo. Va a haber un trabajo de edición en donde se va a ajustar la imagen hacia los fríos o hacia un cálido. Esa información que ya más o menos está envisionada, uno lo tiene que saber. Por ejemplo, y que no siempre pasa que no se pregunta, ¿eh? Después uno ve el resultado y dice, chuta, se ve todo cálido, y los azules que yo puse en realidad podrían haber sido mucho más reventados para que hubiera una diferencia. Y ahí yo creo que pasa más que nada por una inexpertise del equipo en general. Cuando yo trabajé en la película No, de Pablo Larraín, el director de foto es Sergio Armstrong, que es muy buen director de foto, trabaja no solo en Chile, en varias partes del planeta. Me dijo, mira, Fran, yo voy a ocupar una U-Matic, que es una cámara especial de los 80, en donde tenía la particularidad que cambiaba los colores. Lo que se grababa, lo que tú veías que estabas grabando, después al editarlo, incluso cambiaba de color. Por ejemplo, pasaba eso con los rojos y con ciertos azules. Entonces me dijo, ¿sabes qué?
para poder llegar al diseño que tú estás proponiendo, que este personaje perfecto, les gustó a todos, tiene un chaleco rojo combinado con un azul, no sé qué, pero sabes que esta cámara tiene la particularidad que provoca este cambio en la decodificación de información, ¿ya? Al digital, a lo que pasa después en la pantalla. Entonces vamos a hacer una prueba de cámara. Muchas veces en cine, más que nada, se hacen pruebas de cámara, José Luis. Entonces, en un momento, cuando tú tienes ya más o menos cierta ropa, o ya tienes la misma prueba de vestuario, llega el director de foto con sus eléctricos, arman un pequeño set y graban. Y ahí se ve el resultado final. Cómo se ve el personaje con esa luz, con ese vestuario, y cómo se modifica, y vamos seteando la cámara, vamos viendo cuál es el seteo, vamos viendo si colocamos o no colocamos este filtro. Con esa película me hizo probar el mismo rojo, me dijo, trae chalecos rojos, pero trae unos tejidos a mano y otros sintéticos, para que veamos cuán diferente es. Los pusimos con la cámara, y al verlos después, pasado por un proceso, no me acuerdo, no lo puedo decir en este minuto, resultaba que el chaleco tejido a mano se veía rojo y el chaleco tejido, o sea, el chaleco sintético se veía casi azul, se veía un café frío. Y yo dije, wow, o sea, qué importante es la prueba de color, o sea, la prueba de cámara, para ver lo que dices tú. Vamos a ver antes si, según este instrumental y lo que se elige como seteo, qué tanto afecta o no a los elementos. Y resultaba que a la lana le afectaba, o sea, a lo sintético, en la fibra, afectaba en la paleta de rojos. Entonces yo con eso dije, perfecto, y le dije a mi equipo, esto no se compra, cada vez que un extra venga con esta ropa, sabemos que se va a ver así. Yo imprimí esa prueba de cámara y les mostré, y eso lo tenemos pegado en el camión, para nunca olvidarnos. Por ejemplo, ¿ya? Se hacen pruebas de cámara. Y si no se logra hacer pruebas de cámara, uno busca en internet, hay pruebas de cámara, uno ve la red, no sé qué, qué pasa con la imagen, ¿ya? Y si no, bueno, y también saber que tu paleta de colores tiene que estar supervisada y aprobada por el director de foto y por la directora de arte, director o directora de arte, director o directora de foto. Ahí es una triada que yo la llamo. Esa triada, más o menos, tiene que ir en coherencia, siempre. Unos piensan en ropa, otros piensan en la luz, piensan en la locación, otros piensan en la pieza. Pero todo eso tiene que ir así, caminando juntos. Eso te ayuda a prever lo que dices tú del resultado. Oye, Francisca, notable lo que estás diciendo porque eso reafirma un poco el sentido de nuestras charlas que se llaman los oficios del cine, en el sentido de que este es un oficio, es una artesanía que siempre está en constante descubrimiento de soluciones y se van, estas cosas que tú estás diciendo, por ejemplo, una cosa que tuviste que experimentar para llegar a la solución que buscabas. Es maravilloso lo que acabas de explicar, porque en el fondo me devuelve a mí algo que yo también le enseño a mis alumnos. Esto es un oficio, es una cosa de experimentación, de ir encontrando las soluciones. Aquí no hay un libro, que diga, estas son las soluciones precisas, sino que hay que ir probando en el ensayo y el error. Y en equipo, Ahora, nada del cine se hace solo, yo no hago nada. Si yo, mi director de foto, mi asistente y todo, yo no tengo el resultado que tengo. Es lo maravilloso, que es un arte colectivo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir despidiendo la charla. No sé si alguien tiene algo más que decir. Darle los saludos a los hermanos bolivianos que se conectaron tarde, pero yo voy a publicar el link, les voy a mandar a todos los que están inscritos el link donde pueden encontrar todas las charlas juntas por si las quieren volver a ver, si las quieren difundir. Son 39 charlas que hicimos este año. Miguel no se pudo conectar para despedirlo, él tenía muchas ganas de conectarse para despedir y hablar con ustedes. Está en este momento haciendo un estudio de locaciones para un evento que vamos a hacer de lanzamiento del nuevo periodo del instituto con sus ramos, con su posgrado del diplomado y el magíster. Así que les manda saludos, les da las gracias. Esta iniciativa la vamos a mantener el año que viene y vamos a buscar otras personas así como Francisca que nos enseñen con la pasión que nos enseñó y con el amor que le tiene al cine, que ha sido una de las cosas que hemos visto de todos los participantes, ¿no? Así que les doy las gracias por haber asistido
tenemos aquí si hubiera que poner a don Jorge, que no se perdió ninguna charla, ninguna, estuvo en todas. Maravilloso. Se merece un premio. Claro. Así que te damos las gracias, Fran. Muchas gracias por Oye, tu paciencia, por tu buena voluntad y tu buena onda de hablarnos de tu arte. Y un placer haberte tenido acá. Y a no, todos gracias. que pasen buenas fiestas y nos veremos el año que viene en la segunda temporada de Los Oficios del Cine. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa tienen mi mail y felicidades por el proyecto. Súper buena la convocatoria, así que agradecida. Chao, nos vemos, que lo pasen bien, buenas fiestas, feliz año nuevo. Chao. Muchas gracias a ustedes. Y Y qué bueno que cuídense vamos a mucho, continuar por el favor. próximo año. Sí, Maravilloso. vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias.